Y comenzamos. Hola, hola, buenos días. Bienvenido a este capítulo de Depende de ti. Muchas gracias a todos por mirarnos, escucharnos, sea lo que estés haciendo y en la hora y en el día que lo estés haciendo. Muchas gracias. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que me gusta mucho porque en lo personal yo creo que lo estoy viviendo y lo he vivido. Lo he vivido como persona y ahora como mamá. Entonces, quédense. Yael, ¿cómo estás? Hola Jessy, pues muy contento de estar aquí contigo, muy contento de poder estar compartiendo otro capítulo más. La verdad es que siempre el traer invitados tiene una magia diferente, pero el también preparar el programa antes tiene maneras padres de poderse dar. Entonces, hoy contento de estar compartiendo contigo y efectivamente es un tema que me encanta porque le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe, estoy buscando cómo llegar a las secundarias y cómo poder llevar este mensaje a los padres y a los adolescentes. Porque al final es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de la mente adolescente. Y la mente adolescente. Así que si conoces a un padre que no sepa qué hacer con su hijo, si conoces a un adolescente que esté dispuesto a escuchar, si conoces a alguien que esté dispuesto a abrir camino, pues bueno, quédate y pues ojalá que pueda funcionarte. Así que vamos a ir haciendo que esto sea funcional, sea interesante y que sobre todo pues pueda dejar un poquito mejor el mundo de cómo lo encontramos. Así que pues ya sí marca la pauta, vamos a ver qué es lo que continúa, qué es lo que pasa. Les tengo noticias, hoy no trae su libretita, entonces no sé cómo le va a hacer, pero vamos a ver qué Soy es muy lo que lista, soy muy lista. verdaderamente va a suceder el día de hoy. Quédate porque son ellos, porque vivimos, como dice Agustín Laje, en una sociedad adolescente. Ni son adultos ni son niños. Vivimos en una adolescencia constante, según él. Pero ya después iremos hablando más de eso. Sí te creo, sí te creo. Conozco muchos de mi edad, así como todavía que se comportan como adolescentes, entonces sí, sí te creo. Y pues nada, o sea, realmente los invito a que le den like a esta publicación, que nos apoyen compartiendo porque eso nos ayuda mucho. Nos pueden ver en todas las plataformas y pues comenzamos ya. Ahora sí que la mente adolescente. Platícanos primeramente qué es un adolescente. ¿Por qué dirías? Fíjate, esto es algo que va a poder funcionar mucho, Jessy, sobre todo que la intención es que podamos ir conociendo en dónde está el adolescente, porque muchas veces estas Exacto. pláticas ni siquiera son para la adolescencia, porque en este momento no tienen cero juicio, cero criterio y cero responsabilidad. Ahorita te explico cómo funciona. En realidad es para todo el ambiente que rodea al adolescente para poder entender qué es verdaderamente lo que está sucediendo. Ahora, vamos desde la palabra, ¿no? El adolecer. En el momento en el que nosotros dividimos esta palabra o le ponemos este enfoque al adolecer, pues es una dolencia constante y es una forma de ser adulto, de alguna manera. Es como es el adulcer. Es como empiezas a crearte esa parte de empezar a ser un adulto, pero empiezas adoleciendo. Es decir, te empieza a doler. Es una dolencia constante. Porque al final de cuentas, ese crecimiento al ser adulto duele. Ese pasar de niño a adulto duele. Entonces, por eso termina siendo una dolencia. Y entonces, en ese momento se engloba esta palabra que llamamos adolecer. Porque es una forma de seguir creciendo de menos a más, en donde tú eres niño, tú tienes cero responsabilidades y empiezas entonces a atender no solamente cambios físicos, hablo de cambios emocionales, cambios hormonales y obviamente otras responsabilidades. Claro. Y ese paso de la niñez a la adolescencia, este camino, este puente, pues duele. Entonces, Totalmente. esa dolencia es con la que en este momento los jóvenes, los adolescentes, es lo que están viviendo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Hoy en día, ¿cuántos adolescentes tenemos no deprimidos, con ansiedad,
sus papás sin saber comportarse, ya no quiero la escuela, ya no quiero esto, ya no quiero aquello, y entonces viene una no sé qué hacer con mi hijo. Claro. ¿No? No, y hasta el mismo adolescente, no sé qué hacer yo. O sea, realmente, como dices, la etapa de pasar de niño a adulto es una transición muy grande que realmente no sabes qué pasa por la mente de ese adolescente. Por supuesto. Y cuando pasa, ¿cómo le hago? Por supuesto, y entonces ese no ser ni de aquí ni de allá termina siendo también una dolencia, porque no hay dolencia más grande que no saber en dónde vas a encajar. Y empieza entonces la primer crisis existencial, o bueno, no las primeras, pero de las primeras que puedes llegar a tener, porque el hecho de no saber dónde vas a encajar, de no estar ni aquí ni allá, es decir, que no encuentras un sentido de pertenencia. Y lo que constantemente van buscando el adolescente, es un sentido de pertenencia a algo. Por eso se encierra en su cuarto, por eso entonces ve videojuegos, por eso entonces sale con amigos, por eso entonces ya no quiere convivir con la misma familia porque ya no siente que encaja ahí, que te voy explicando cómo está todo esto. Claro. Pero al final de cuentas es un puente de transformación, pero lo que muchas veces no entendemos los adultos en este caso es que literalmente es un proceso, es una etapa, va a terminar. No va a ser así siempre, va a terminar. Pero lo que no nos gusta muchas veces es que queremos acelerar ese proceso y hacer que esa etapa termine antes. Y entonces, ¿qué crees que es lo que sucede? Porque lo que resistes persiste. Y entonces vivimos en esa parte de un adolescente constante. Porque imagínate esto. Los papás educaron muy bien a sus hijos, lo dieron todo porque querían que no fuera como ellos fueron y que llegara mucho más lejos de como ellos llegaron y todo eso que los papás suelen decir, que no digo que esté mal, pero muchas veces creo que es más idealista que verdaderamente algo tangible, ¿no? Pero bueno, dice, yo quiero que mi hijo llegue más lejos, lo cuido mucho, lo protejo, lo guío, y llega un punto en la adolescencia donde ¡pum! Parecería que estoy tratando con otro hijo. Sí, es cuando llegan los papás y dicen, desconozco totalmente a mi hijo. Totalmente. Y entonces aquí vienen dos factores muy importantes. El duelo, porque ya no es tu mismo hijo. Y me ha tocado muchos padres, de verdad, en terapia, que yo estando ahí les digo, es que en este momento no es el hijo. O sea, te tienes que despedir del hijo que era antes. Claro. Y de verdad hay lágrimas en su rostro cuando me dicen, pues es que sí, literalmente lo desconozco, no sé quién es. Y entonces cuando existe ese duelo de los padres, porque hay un duelo porque ya no es tu hijo el que era antes, está pasando a otras etapas. Y entonces normalmente yo como papá estuve acostumbrado a estar con mi hijo, a que se quedara conmigo, a compartir ciertas cosas, a que saliera conmigo, a que me compartiera, que era mi mejor amigo, a que era esto, que yo lo cuidaba y de repente, ¡pum!, se va a otro extremo. Yo como papá entonces empiezo, ¿qué hacer? Si toda la conducta de un ser humano me ha condicionado a que siempre se comportaba de manera que salía para la izquierda y hoy empieza a salir para la derecha, yo como papá voy a creer que ese comportamiento es malo o es negativo. Porque es desconocido. Y porque todo el tiempo he practicado que mi hijo se fuera para la izquierda en lugar de para la derecha. Y es cuando dices, hay algo mal. Exacto, y entonces... Y empiezas como de alguna manera a querer culpar a tu hijo de decir, ahora es con las personas con las que se junta o sea, sí influye mucho el hecho de que ya esté cambiando también en una etapa de vida de escolar, con amigos, que son los mismos adolescentes que también están cambiando y como dices, no encuentran ni siquiera su lugar. Entonces, el papá pues le empieza a echar la culpa a todo el entorno. Por supuesto, porque es más fácil. Claro. Es más fácil decir es que los amigos, es que la escuela, es que el esto, es que el aquello. Y entonces como normalmente la dinámica era que nos fuéramos para la izquierda en lugar de para la derecha y hoy el niño está eligiendo o el adolescente está eligiendo la derecha en lugar de la izquierda, este comportamiento que previamente no había sido visto, entonces se ve visto como algo malo. Como algo no sano, como alguien más está influyendo sobre de él. Y sí, pero al final de cuentas es decisión del adolescente, es decisión que está tomando.
Y entonces en este punto, ¿qué requeriría yo hacer como padre? En lugar de culpar el entorno, volver y vivir mi pequeñito duelo, porque mi hijo ya está siendo alguien totalmente También diferente. es un duelo. Y tener algo bien claro, que esto va a pasar, no va a ser permanente, es una etapa que termina, siempre termina. Pero si yo como padre hago esto y es como, no vas a hacer esto y no vas a salir y lo quiero más volver a mandar a la izquierda, lo que hago es que este proceso de independencia lo alargo a tal forma que entonces tenemos en algún punto esos eternos adolescentes que se pelearon eternamente con sus padres y que entonces llegaron tatuajes, llegaron piercing, que entonces llegaron drogadicción, llegó me voy lejos, me voy totalmente rebelde porque de ahí partió. Y entonces de aquí viene todo lo demás que yo tengo que contarte. A ver, Échale. antes de que nos cuentes lo que nos vas a contar y para que también quede claro aquí a los que nos están escuchando, la etapa de la adolescencia aproximadamente, ¿verdad? Porque no sé si haya una edad exacta, pero más o menos a qué edad inicia y a qué edad termina, porque hablas de los eternos adolescentes. ¿Cómo sé que ya no soy un eterno adolescente? Para empezar, la música que escuchas. Nah, no es cierto. Ay, yo dije que no. Yo escucho música de los 2000 todavía. No, fíjate que las edades en las que entra la adolescencia, porque ya ahora también sacaron el tema de la preadolescencia. Ajá. Entonces, ya es adolescencia, es preadolescencia. Y entonces varía ya mucho. Antes, por ejemplo, la adolescencia se marcaba que entraba a 15, 16, 17. ¿No? Pero ahora podemos empezar a ver adolescencias o preadolescencias desde los 12. Desde los En 11 mi y tiempo cacho. le llamaban pubertos. Por ejemplo, ¿no? Es la pubertad, ya va entrando a la pubertad, que es esa como preadolescencia, y donde después entra la adolescencia. Pero si tú me preguntas, la realidad es que ahorita como que todo se ha ido acelerando por muchos otros motivos. Porque ya hoy tienes acceso, que es lo que dice Agustín Laje en su libro, ¿no? Hoy, más bien, anteriormente, fíjate, para que tú pudieses informarte, tenías que caminar quién sabe cuántos kilómetros. Me gusta mucho ese libro de Generación Idiota, ojalá que lo lean porque me abrió mucho el panorama, ¿no? Ok. Anteriormente tenías que caminar quién sabe cuánto para llegar a la escuela y tenías que trabajar quién sabe cuánto para ganarte un libro y tenías que tener quién sabe cuánta dedicación para poderte leer unas cuantas páginas, ¿no? Y hoy está al alcance de tu mano. Ok. Tú puedes meterte a investigar absolutamente lo que tú quieras. Y entonces esto, en lugar de informarte, ha ocasionado absolutamente todo lo contrario, que hablamos de desinformarte. Porque entonces hay tanta información que no sabes cuál es válida, cuál es fidedigna, lo que anteriormente no. Ahora hay quien me dice, pero anteriormente también nos adoctrinaron para un cierto punto. Entiendo esa parte, sí es real, pero lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Antes, para el conocimiento requerías un esfuerzo mayor y físico. Okay. Hoy para el conocimiento lo tienes al alcance de tu mano. Okay. Y entonces eso que ha hecho que llega un punto en donde ¿quién se supone que en esta era digital sabe más precisamente de lo digital y de todo lo de redes sociales? ¿Quién se supone que sabe más? ¿El niño, el adolescente o el adulto? ¿Quién crees ¿El que sepa adolescente? más? Por supuesto. Nunca les ha pasado eso de, a ver, hijo, ven y ayúdame aquí, ¿cómo le hago? Resulta que entonces ya sin querer nos quitaron la corona a la autoridad. Okay. Resulta que sin querer ya la adolescencia tiene mayor control sobre el adulto en el sentido de la mercadotecnia, en el sentido de los medios digitales. De los medios digitales, perdón. Y al final de cuentas, incluso en el tema de... Volviendo a este tema del tema de la mercadotecnia, ya hay muchísimas cosas que van dirigidas ni siquiera para adultos, ni siquiera para niños. La mayoría va dirigido totalmente al tema del adolescente. Okay. Sacamos ya, parecería, vuelvo a tocar ese tema de Agustín Laje, que él dice, parecería en la actualidad llegar a cierta edad, era de admirarse. Simbolizaba cierta... madurez, cierta sabiduría
Ok. Hoy llegar a cierta edad significa que estás siendo viejo. Significa que cada vez mientras más edad tienes, vas estando desacreditado. Y entonces, en este preciso momento, estamos en una adolescencia constante que nos está impidiendo, ¿no? El poder evolucionar de una mejor manera. Entonces, todo esto, pues para decirte que si en algún punto tú como padre quieres acortar ese proceso, lo más seguro es que lo alargues. ¿Ok? Y entonces, si la adolescencia es, respondiendo a tu pregunta, entre los 12 aproximadamente y los 17, ponle, tú lo puedes alargar a los 22, a los 23, a los 24, si no permites que esa etapa se viva de la manera consciente y de la manera como el niño o el adolescente requiere vivirlo. Que mi intención es que hoy quede explícito cómo es la mejor manera de que puedas hacer que tu adolescente, es decir, que tú como papá apoyes a que tu adolescente, tu niño adolescente, pueda vivir esta etapa de mejor manera. Para que entonces no se alargue. Pero entonces, más o menos respondiendo a tu pregunta, 12 años entra como la preadolescencia, 13, 14 ya estamos en la adolescencia, 15, 16 en la adolescencia, y ahora también tenemos que ver que las niñas y los niños entran en etapas diferentes. Sí. Las niñas entran antes, los niños entran después. Las niñas te hablo de preadolescencia 11, 12, de adolescencia 13, 14, 15, y ya más o menos adulto 17, 18. Los hombres son diferentes. Los hombres como esa preadolescencia entra, ¿qué te gusta? 13, 14 años aproximadamente, adolescencia como 15, 2 años, 16, ¿no? 2 17. años de diferencia más o menos. Y entonces hay que también ver en qué etapa estamos. Las niñas van muy aceleradas, los niños de una manera diferente. Entonces, aproximadamente ese es el tiempo o la edad en la cual vamos a tener un adolescente en casa. Y ahora de aquí ya partiríamos a qué hago con el adolescente en mi casa. Tengo un hijo adolescente, ¿qué hago? Exacto, es a lo que iba. Ok, ya nos dijiste, como el primer tip, ¿no? De que no nos encerremos, que si están tratando de querer ser libres, independientes, pues ya tener una nueva etapa de su vida, y muchas veces lo que hacemos es culpar al entorno y aprisionarlo, ¿no? Por alguna manera decirlo. Es cuando llega el tema de los niños, bueno, de los adolescentes, y dicen, no, es que mi papá no me entiende. Claro. No, es que no me entiende, nada más me quiere tener encerrado, ya se puso pesado. Empiezan las groserías, ¿no? Porque son groseros. De alguna manera tú dices, mira, esto, o sea, ya me grita, ya me contesta, ya, o sea, no lo puedo creer. Como dices, la autoridad se perdió. Entonces, tengo a mi adolescente en casa. ¿Qué hago? Corre. Y no vuelvas, Simba. No. Corre. Vamos de principio a fin. De los 0 a los 7, aproximadamente 8 años, se forja el 95% de tu cerebro. El 95% se forja tu autoestima, se forja tu seguridad, se forja tus manías, se forja tus miedos, se forjan creencias, se forja absolutamente casi todo. ¿De qué edad, perdón? De los 0 a los 7, 8 años. Sí. ¿Ok? Se forja absolutamente casi todo, el 95% de tu cerebro. ¿Ok? De ahí llegamos hasta la adolescencia. Porque entonces me dirás, bueno, ¿y el 5% restante en qué momento? En la adolescencia. No. En la adolescencia se forma el 5% restante. ¿Y cómo se forma? Atrás de esta parte prefrontal del cerebro es donde se forma este último 5%, y esta parte de aquí es la encargada del juicio, del criterio y de la responsabilidad. Es decir, tu hijo adolescente va a buscar y va a tener juicio absolutamente hacia todo, porque va a buscar su propio juicio, va a estar buscando constantemente su propio criterio, y al mismo tiempo no tiene sentido de responsabilidad. Por eso es por lo que si tú le dices que no te das cuenta que tomaste el Uber a las 3 de la mañana y que eso era sumamente peligroso, ¿que no te das cuenta? Literalmente, no.
No hay sentido de responsabilidad. Por eso es tan peligroso. Por eso esto es tan peligroso. Hay un podcast en TED Talk de Jordi Rosado donde lo explica muy bien esta parte. Y otra parte de Nidia Charaviglio también habla de esta corteza prefrontal donde se forma este 5%, donde habla mucho de esto. O sea, es literalmente este 5% Sí. del juicio, el criterio y la responsabilidad. Es importante que podamos entender que es una etapa y que va a pasar. Okay. Pero requerimos hacer que entonces ellos encuentren su propio juicio, criterio y responsabilidad. Y entonces imagínate que eres un adolescente que constantemente ha estado creciendo, y llega un punto, una etapa en su vida en donde quiere formar su propio juicio y su propio criterio. Uh-huh. Y en ese propio juicio y en ese propio criterio, imagínate que de repente voltea y se encuentra a dos sujetos exactamente igual como él. Más bien que él es exactamente igual como ellos. Uh-huh. Actúa como ellos, piensa como ellos, va a la misma iglesia que ellos, profesa lo mismo que ellos, les gusta lo mismo que a ellos. Uh-huh. Y entonces, esas dos figuras de autoridad, ¿quién te imaginas que son? Papá y mamá. Por supuesto. Y entonces yo como adolescente voy avanzando, llega un punto en mi vida que se llama adolescencia, que estoy buscando en el volverme adulto por medio del adolecer, porque crecer duele, y entonces de repente me empiezo a formar, quiero empezar a formar mi propio juicio, uh-huh, mi propio criterio, mis propias responsabilidades, o más bien no tengo sentido de responsabilidad y quiero encontrar dónde está mi sentido de responsabilidad. Okay. Y entonces volteo y veo a dos personitas que son idénticas a mí, o yo idénticas a ellos más bien. Claro. Y entonces de repente tengo otro círculo social. En mi escuela veo muchos otros adolescentes que están igual. Y entonces los de acá me empiezan a decir, es que mis papás son bien, quién sabe cómo, no me entienden, no sé qué está pasando, pinches vatos. Y entonces yo digo, pues si yo estoy creando mi propio juicio, mi propio criterio, volteo y tengo todo el juicio y todo el criterio de estas dos personas, y acá me están diciendo que hay que estar en contra de... El rechazo. Pues entonces por eso total y absolutamente rechazo lo que ya conozco. No. Por eso es que si tú siempre dijiste a tu hijo, no te tatúes, tú siempre muy trajeado, tú siempre muy respetuoso. Claro que va a ser lo contrario a Contrario. lo que le dices. Y si tú vienes de una familia en donde todos los tatuajes eran permitidos, donde podías hacer lo que se te hinchaba la gana, pues entonces, ¿qué es lo que él va a querer hacer? Traer un traje. Todo lo contrario. Así funciona. No es cierto. Y eso es algo que pasé. O sea, a mí me dijeron, nada de piercing, nada de esto, y me perforé aquí. Nada de tatuajes, y pues bueno, no en la adolescencia, pero eso ya es otra historia. Sí. El punto aquí es... Oye, y antes de perder ese, es como cuando los hijos te empiezan a decir, ¿no? Nunca voy a ser como tú. Exacto. Es que tú no me entiendes. Nunca voy a ser como tú. Porque no, yo no quiero ser como tú. Eres un fracasado. Y los adolescentes, ¡pam! Tiran a matar. O es el papá, ¿no? Autoritario, donde le dice, tienes que ser médico porque yo vengo de una familia de médicos y tú también vas a ser un médico. Impone. Al final de cuentas es imponer una carretera que ya está construida. Y entonces, por eso el adolescente es rebelde, porque está buscando su juicio, porque está buscando su criterio, porque está buscando su sentido de responsabilidad, sí, claro, el cual no existe y no hay. Por eso me voy a salir de casa de mis papás, sí, ajá. A ver cómo le hace. Y ya después, no quiero ser adulto. Ajá. Y entonces se expone a un montón de cosas. Y aquí es donde viene como verdaderamente esta inteligencia emocional que requiere encontrar los adultos, y que requerimos como estar consciente quienes convivimos con un adolescente, para que sepamos entonces qué hacer cuando entonces mi hijo entre en la adolescencia. Sí. Porque yo creo que ese es el punto, que verdaderamente conozcamos, Jessie, qué hacer y por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Claro. ¿Sí? ¿Qué señales yo como papá debo de estar alerta para decir, ok, ya mi hijo está en esa transición, ¿qué hago cuando ya haya unas señales que realmente
pues sean un poquito más de lo normal, ¿me explico? Claro. O sea, cuando esté pasando ya a que drogas o que estoy todo el día encerrado en mi cuarto, como adolescente, ¿verdad? No yo. Todas estas señales de alerta donde decir, ¿qué hago y a dónde lo llevo a mi hijo? Porque algo está pasando con él. Fíjate, justamente es lo que quería decir. Hay que cuidar como papás las batallas que estemos dispuestos a pelear. Ok. Y que valgan sobre todo el esfuerzo pelear. Tenemos que entenderlo primero como papás. Si vas a tener un pequeño duelo, tu hijo ya va a dejar de ser tu hijo, el que tú conocías, por un tiempo. Tienes que dar chance a que pase esta etapa. ¿Cuánto tiempo? Te hablo, no sé, 2 años aproximadamente, 1.5 años, 3 años. No siempre va a estar todo a punto de explotar, pero tienes que dar un pequeño chance. No podemos cortar ese proceso de tajo porque entonces lo alargamos. Sí, sí. Y entonces, tienes que aprender como papá, primeramente, a escuchar el doble de lo que vas a hablar con tu adolescente. Escuchar el doble de lo que hables con tu adolescente. Que normalmente hacemos lo contrario, ¿no? Por Hablamos más de lo que escuchamos porque como adulto creemos tener mayor sabiduría y conocimiento que los adolescentes. Que normalmente, siéntate, voy a hablar contigo. Y te voy a dar una letanía de cómo ser una buena persona, cómo tener límites, cómo ir con la responsabilidad. Exacto, y entonces, ¿qué crees? Un adolescente que está buscando su propio juicio, su propio criterio, no tiene sentido de responsabilidad, que lo sientan las dos personas de las cuales está procurando ser total y absolutamente lo contrario. Cuando tú le avientas esa letanía que desde tu perspectiva está siendo funcional, lo único que estás ocasionando en él es una vacuna para que haga todo lo contrario. Claro. Entonces, verdaderamente, primero es aprender a escuchar el doble. En lugar de, ven, vamos a hablar, es ven, yo te escucho, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres o deseas hacer? Okay. Y ahora, entonces, si lo que está buscando tu hijo adolescente es tener su propio juicio, su propio criterio y su propia responsabilidad, pues bueno, entonces, de vez en cuando, abrirte a esa posibilidad de que verdaderamente lo haga. Jordi Rosado pone un ejemplo de, imagínate que vamos a ir a Acapulco, ¿no? Y pues nosotros nos podemos ir por la de cuota o por la libre. Okay. Todos sabemos que pues es mucho más rápido y que es mucho más seguro, a lo mejor por la de cuota. Más cómodo, ajá. Más cómodo, ¿no? Y entonces él dice, no, papá, es que me dijeron que por la libre es mejor, que mis amigos se van por la libre. Que había algo que me iba a gustar. Ajá. Y entonces, todos sabemos que lo que él quiere, la carretera mejor es la de cuota. Pero ¿qué es lo que él quiere? Quiere su propio juicio y su propio criterio. Entonces, imagínate el poder que le regresas al adolescente si le dices algo así como, mira, yo siempre me he ido por esta y creo que esta es mejor, pero hoy quiero probar pues lo que tú estás diciendo. Vamos a ver si funciona. Y ya tú me dices. Okay. Nos vamos de ida por la libre y de regreso por la de cuota. Pero entonces ya fue tomado en cuenta. Ya fue tomado en cuenta para tomar verdaderamente una decisión. Y entonces en ese sentido, ya le estamos regresando cierto juicio, cierto criterio. Okay. Por ejemplo, mamá, es que me quiero cortar el cabello de tal forma que no sé qué. Y normalmente, ¿qué es lo que nos dicen? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Me quiero pintar el cabello. ¡No! ¿Cómo crees? Se te va a ver bien feo. El otro día ejercemos un juicio sobre ellos. Totalmente. Me quiero rajar aquí la ceja. No, es que eso es de cholos. Eso es de gente mala. ¿Cómo crees? Tú eres una persona de bien. Y entonces, ¿qué crees? Lo va a terminar haciendo. Lo va a terminar haciendo. Entonces, ¿qué debemos de encontrar ante ello? Una negociación con él. ¿Cómo que una negociación? Hijo, en estos momentos, por temas de la escuela no te lo puedes pintar. Pero si tú gustas, cuando entonces estemos de vacaciones, te lo pintas. Y del color que usted quiera. Y del color que quieras. Yo te llevo, yo te apoyo, ¿qué onda? Porque de todas maneras lo vamos a hacer. Es como en la adolescencia, en nuestros tiempos. ¿Qué nos decían sobre lo sexual?
No, era más persignado el asunto. Aquí tú respetas y de todas maneras lo hacían. Claro. ¿Para qué engañamos? Si fuiste adolescente y al final de cuentas es que muchas veces queremos educar con las herramientas que se nos dieron a nosotros cuando ya son obsoletas. Y tenemos que irnos renovando constantemente, de eso se trata. Okay. Y entonces, ahora imagina, por ejemplo, un tema de una fiesta. Es que quiero llegar hasta las 3 de la mañana, que no sé qué, que esto, que aquello. Bueno, a ver, aguántame. Te voy a dejar ir a la fiesta. Yo quiero que llegues a las 10. Tú quieres llegar a las 3 de la mañana. Elijamos un punto medio. ¿Qué propones? Y ya es el que normalmente responden 2:59 de la mañana. ¿No? Pero entonces ahí es donde tú tienes que ejercer esa cierta neutralidad y elegir las batallas que verdaderamente vas a pelear. Y ahí puedes llegar a un criterio, a ver qué eliges tú, qué elijo yo. Okay. Y entonces en ese criterio, bueno, pues 1:30 de la mañana. Y a lo mejor hasta le puedes decir, bueno, 2. El chiste no es la hora. El chiste es la negociación. De que él sienta el poder. Por supuesto. Okay. Que cuando me traen adolescentes a terapia es lo primero que les digo, tú tienes el poder, ¿eh? Tú eliges si te vas o te quedas, yo no tengo problemas. Al final de cuentas, papás ya pagaron. Claro. O sea, yo no tengo problemas. Y entonces, ese poder que le das al adolescente es como... Por eso un adolescente... Una bocanada de aire. Un adolescente fresco. con carro parece que... Uy, ¿me explico? Sí, claro. Y entonces, cuando tú lo haces partícipe de todas las decisiones que tú puedas llegar a tomar, entonces le regresas ese cierto poder. Ya él, ¿y qué pasa si no llega a las 2? Bueno, entonces que él ponga su consecuencia. En dado caso que tú no llegas a las 2, ¿qué consecuencia ponemos? Uh-huh. Y de ahí vas trabajándolo. No va a ser fácil, pero vas a tener que entrenarlo. Y de una forma u otra hay que elegir las batallas. ¿Por qué? Porque si un día él quiere ponerse una camisa roja y el rojo le va mal, o no le gusta, o lo que tú me digas. Sí. Si tú te pones a discutir su forma de vestir, es una batalla que no vas a ganar. Tienes que aprender a saber que tu hijo va teniendo ese cambio. No vas a ganar esa batalla. Sí, ¿no? Simple y sencillamente vas a hacer que se alargue el proceso. Okay. No vas a ganar esa batalla. Por eso las batallas tienes que dejarlas, y esa parte fuerte tienes que dejarlas cuando ya haya cutting, es decir, que se esté cortando, cuando ya tenga ideas suicidas, cuando ya entonces haya abuso de drogas, porque incluso en las drogas, ¿qué pasa si tú nunca te vayas a drogar? Yo sé que es difícil, Claro. pero requerimos aprender a confiar en que las bases de tu hijo son buenas. En la adolescencia solamente se va a despilfarrar, pero no va a caer en ningún vicio que él no lo permita. Ok. Entonces, con todo esto, hasta en las drogas tú puedes decirle, ¿quieres probarlas? Tú las puedes probar, pero si excedes en esto, va a suceder esto. Uh-huh. Al final de cuentas, yo como papá no le veo nada funcional. Te seguiré amando. A mí no creo que me sea funcional hacerlo. Lo hice, lo experimenté a tu edad. Y me llevó a esto y a esto. Si tú lo eliges, tú tienes toda la conciencia de poderlo generar, de poderlo hacer. Y es un tiro grandísimo. Hombre, pues para los papás. Por supuesto. Pero le estoy regresando el poder a mi adolescente. Sí. Eso es algo muy difícil. Sí. Pero al final de cuentas, tú ahorita me dices que más dudas hay con la mente adolescente. Pero tú sabes que si a tu hijo tú le das ese tema de confianza, al final termina por no hacerlo. Y termina pensándosela 2 veces, ¿no? Es como cuando les empiezas a hablar de temas tabú, al menos fue lo que a mí me funcionó, o creo que me está funcionando con mi hija adolescente, es eso, ¿no? Es como, pues estos son los temas. Vas a crecer, vas a tomar tus propias decisiones, pero tampoco es que yo me sienta muy persinada, ¿sabes?
sino que esa parte de darle, como dices, la confianza, hablarle también de ciertos temas que sexo, alcohol, drogas, que muchas veces pues obviamente que nos va a costar trabajo, pero al final creo que la mayoría de las personas terminamos conociendo. ¿No? Es parte también de crecer, y obviamente que uno como papá pues va a querer la protección, el cuidado, o sea, lo mejor para los hijos. Y es complicado. Claro que sí, nadie está diciendo que va a terminar siendo fácil. Ajá. Solamente es como regresarle ese poder de elección a tu hijo para que tenga un juicio, para que tenga un criterio y para que cuanto más rápido experimente, más rápido irá generando responsabilidad y por ende más rápido va a poder ir saliendo de esa etapa que todos requerimos pasar. No estoy diciendo que sea fácil, pero al final de cuentas ese hijo adolescente es una etapa, va a pasar. Y lo que hay que tener presente de una manera u otra, Jessie, es que en el momento en el que esto pase, tu hijo va a ser una mejor versión de la que entró a la adolescencia. Claro. Y ese es lo que todos buscamos. Sí, totalmente. Ahora, es lo que insisto mucho en elegir tus batallas. No vas a ponerte a pelear por el peinado, vas a requerir abrirte a posibilidades, incluso hasta en un piercing. O sea, requieres abrirte esas posibilidades. En su forma de vestir también a mí me causó cierto conflicto y cedí, como dices, no era mi batalla, bueno. Es correcto. O sea, al final de cuentas, esas batallas guarda energía. ¿Para cuáles verdaderamente guardas energía? Guarda energía para las que sean de drogas, de excesos de drogas, de suicidio, de que se hagan daño, que se autoflagelen. Para todo eso, ahí sí entra y marca el límite. No, ya te vas a caer al acantilado, vente. A ver, aguántame. Y yo creo que estar todo el tiempo alerta, ¿no? Y observando a los hijos. Como dices, te vas a caer, espérate. Por eso hay que escuchar el doble de lo que nosotros hablamos con ellos. Okay. Porque también ahorita hay mucho ese tema de, es que ahora soy bisexual, es que ahora me gustan los hombres y las mujeres en la adolescencia. Por ahí tenía un amigo que me decía, su hija de 9 años dice que es bisexual. 9 años. Y es algo que dice Agustín Laje en este libro, ¿no? Y él comenta, si en algún punto tú eres muy delgada y le dices a alguien más, es que me siento gorda, me siento gorda, me siento muy, muy, muy gorda. Es un trastorno de la personalidad y entonces hay que trabajar con el tema de, no recuerdo exactamente su nombre, pero de cómo te ves en el espejo y de cómo se ve tu cuerpo. Okay. ¿No? ¿Por qué no pasa lo mismo cuando alguien se siente en un cuerpo de mujer? Y yo sé que aquí me voy a aventar un tiro con muchas cosas, ¿no? Y que también es un tema muy extenso. Es muy extenso, pero entonces, ¿por qué cuando tengo esta disformia corporal, sí es como un trastorno? ¿Y por qué cuando yo digo que soy un hombre encerrado en un cuerpo de mujer, ahí no? Ahí tengo que respetar mi ideología. Okay. Y entonces ahora tenemos estos niños que se dicen bisexuales cuando ni siquiera se han llegado a la etapa de elegir. Porque si en la adolescencia experimentas mujer con mujer u hombre con hombre, estás buscando un criterio y un juicio y una responsabilidad. ¿Por qué no esperas a que pase la etapa? Okay. Y si después de eso aún así sí quieres, dale, no hay problema. Sí, claro. Pero ahorita no adelantemos un proceso del cual literalmente no vamos a sacar nada de valor. Mejor, si ahorita también tu hijo está en esas dudas, mi niño, mi niña, experiméntale. Pasa esto, pasa aquello. Pero ahorita tú estás creando este juicio, este criterio. Ahorita tú estás viviendo muchas cosas en tu cabeza. Si después de cierto tiempo tú me dices que sí, adelante. Yo te apoyo, ¿no? Si después de cierto tiempo tú me dices que no, adelante, yo te apoyo. Claro. Lo digo fácil, no es fácil porque también ahí existe un duelo de caída de expectativas de lo que yo como papá pensé que mi hija iba a ser. Sí, los nietos, ¿no? La familia, total. Claro. Pero eso ya nos iríamos muy a otro tema. Muy a otros temas. Pues ya para cerrar,
algo que nos quieras decir como papás o como adolescentes, porque yo sé que también adolescentes nos escuchan. Entonces, algo al final, no sé, que quieras expresar. Pues mira, si me están escuchando los adolescentes, qué huevos de haberte quedado hasta el final del programa y de haberme escuchado. Justamente ayer tuve un caso de una personita que mamá no estuvo, que le abandonó, papá alcohólico, golpeador. Abuela se acaba de fallecer y es quien la crió y pues lo lleva a su hermana a terapia, ¿no? Y 15 años. Y me dice, yo estoy aquí porque quiero que me deje de doler y quiero ser una buena persona. 15 años, imagínate. Ujú. Y entonces, esto me hace recordar que no importa la adversidad y de lo que estés pasando como adolescente, te aseguro que viene un final mejor y que al final de cuentas tú vas a elegir qué hacer con lo que está sucediendo ahorita. Si estás hasta este programa y llegaste hasta este punto y estás logrando caer en conciencia, tú me sirves de inspiración a mí, porque todo lo que tú has superado, te lo aseguro que a otros nos sirve de inspiración para seguir adelante. Lo que estás pasando no es para siempre, es temporal. Y presencia, paciencia y mucho amor a lo que hagas. Presencia, hazlo siempre tu máximo en el aquí y en el ahora. Paciencia, va a llegar lo que te propongas. Amor en todo lo que hagas. Y gracias si eres adolescente por haberte quedado hasta este punto del programa. Si eres papá, mucho amor para que entonces tú puedas también llevar de la mejor forma a tus hijos. Mucha paciencia. Y recuerda que es una etapa y vas a requerirte abrir en mentalidad porque tu hijo con el que más resistes es el que más cosas de ti tiene. Así que trabájalas en ti y dales esa apertura a ellos, que experimenten sin juicio, sin rencor y entonces puedas tener una mejor decisión tú como papá. Y solamente eso, Jessy. Ay, no, pues muchas gracias, Yael. Esta plática estuvo muy, muy interesante. Espero que haya un volumen 2. Porque aún hay muchas dudas y hay muchas cosas que comentar de este tema. Y digo, por eso yo dije desde un principio, ¿no? Para mí va a ser muy interesante porque te retroalimenta mucho. Aunque ya vayas un camino avanzado, pues no sabes, ¿verdad? En qué momento, como dices, va a estallar la bomba y llegue el adolescente rebelde. Pero pues sí, muchas gracias, Jair. Ha sido un placer, espero que les haya funcionado. Si conoces a un adolescente o un papá que esté pasando por esto, compártele, ojalá que te funcione. Déjanos tus comentarios, tus preguntas de qué te gustaría que habláramos. Vienen temas padres, temas importantes que a Jessy le da mucho miedo tocar, pero que yo le digo que sí, es necesario. Me gusta. Pero nos vemos en próximos capítulos. Y gracias, Jessy, por ser conducto, por estar acá. Gracias allá a Eloy y a Julio, que siempre están bien atentos de nosotros. Y pues bueno, recuerda que al final la mejor o la peor de las noticias es que... Depende de ti. Hasta luego. Gracias.